Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y está con nosotros Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Presidente, ¿me escucha? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Gracias por asistir. Ayer se cambió de presidente en la Asamblea Nacional y no solo es la persona, sino el giro político que muchos creen y otros temen que se puede dar. Eso prendió las alarmas de alguna manera en el Consejo de Participación Ciudadana, porque dicen que apuntan a cambiar el orden de los juicios y a sacar a ustedes primero del cargo. Le voy a ser muy honesto. Nosotros sabemos de los riesgos que implica ser consejero del Consejo de Participación Ciudadana y mucho más ejercer la presidencia del Consejo. Estábamos conscientes de los riesgos que esto demanda: mantener independencia, reformar reglamentos, darle transparencia, seriedad a la institución por el bien común del pueblo ecuatoriano, en tener autoridades serias y de primer nivel. Y sabemos perfectamente de que las autoridades que vamos a designar, especialmente el Contralor General del Estado, es la joya de la corona, lo que todo el mundo buscaría. Los sectores que no son serios, los sectores que tienen agendas particulares, porque no están todos en la misma bola. Hay personas que piensan en el país, hay personas que piensan en no generar polémicas con las otras funciones del Estado, con funcionarios públicos, porque si afuera tenemos un ambiente nocivo de inseguridad y todavía con rezagos de impunidad de la corrupción, lo menos que podemos hacer como autoridades es generar puentes de diálogo, mantener un respeto y por supuesto coordinar acciones para enfrentar estos males que aquejan a la sociedad. Es lo que hemos tratado de hacer desde el Consejo de Participación Ciudadana, ser una institución que genere respeto, que sus decisiones no generen un torbellino, un huracán. Así lo he mantenido el Consejo de Participación Ciudadana desde que ejerzo la presidencia, sin descuidar, recuperar el tiempo perdido y dándole dinámica a la designación de las máximas autoridades del país. Así hemos avanzado. Sin embargo, con los sucesos ocurridos de un lado y del otro, igual hemos tratado de no desconcentrarnos en nuestras actividades, tanto así que 3 años y medio he esperado la designación del defensor público y hace semana y media ya hicimos el sorteo de las comisiones ciudadanas de selección. Estamos en el proceso de la impugnación. En el tema de la Contraloría General del Estado teníamos la deuda desde marzo de este año. Ya tenemos calificados los méritos para las comisiones ciudadanas de selección. En el caso del tercio del CNE, que teníamos que haber reemplazado en noviembre del año pasado, ya tenemos calificados los méritos y falta el sorteo para las comisiones ciudadanas de selección. Es decir, estamos avanzando dinámicamente, pero también en paralelo. Si nosotros logramos mantenernos unos 4 meses más aproximadamente, pues veremos cómo se designan en paralelo al defensor público, al tercio del CNE y también al Contralor General del Estado, independientemente de las otras designaciones que están pendientes como Procurador General del Estado, la Autoridad de Datos, la Superintendencia de Bancos, que en este momento está en proceso de impugnación, y listo, estamos cumpliendo con nuestras funciones. No hay pretexto para que en este Consejo de Participación Ciudadana y esta administración se le vea una sola observación para generar un juicio político. No existe un solo pretexto. Pero usted sabe que las operaciones políticas son así. No importa lo que se haga o lo que se esté haciendo, importa la intención de lo que se quiere hacer. Pero sí es importante que tengan en cuenta las personas que van a asumir esa responsabilidad de enjuiciar a personas que han obrado correctamente, que están siendo observados por el ciudadano, que obviamente la derrota de cualquier político es en las urnas y que el pueblo ecuatoriano se está dando cuenta de las buenas intenciones o de las malas intenciones, y eso tendrá su castigo más adelante, pero nosotros vamos a defender altivamente nuestra institución. Yo trataré en lo posible jamás de generar discordias o respuestas negativas hacia otras funciones del Estado, hacia la misma Asamblea Nacional. Cuando he estado en el seno de la Asamblea, con mucho respeto me he dirigido y les he dicho: si ustedes tienen dudas, señores asambleístas, tienen las puertas abiertas de este Consejo de Participación para que envíen su delegado y vigilen que estamos obrando correctamente.
Se han cambiado todos los formatos que antes existían, porque antes sí se ocultaban las cosas. El día de hoy todo se hace en transmisión, en vivo, en tiempo real. Esto es lo que se hace hoy, inclusive en los debates de los equipos técnicos. O sea, existe una transparencia en cada uno de los procesos de designación, y si usted va a la página web, inclusive va a encontrar una cronología de cómo avanzan cada uno de los procedimientos. Son las 8:53, estamos conversando con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa. Hernán, buenos días. Y bueno, el Consejo de Participación Ciudadana no ha estado exento de polémica, lamentablemente. Recién hubo esta polémica por la designación de Murillo como presidente de la Judicatura, y ahora hay esta amenaza que pesa sobre ustedes de los pedidos de juicio político para removerlos, y estas advertencias también de que ciertos poderes políticos quieren tomarse el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo afrontar eso y cuál es su pálpito, Hernán, respecto a este pedido de juicio político? ¿Cree que se dé paso? Bueno, primero tengo que aclarar algo muy importante, que este es el escenario que se transmite hacia la colectividad, hacia los medios de comunicación social. Desinforman. Del Consejo de Participación Ciudadana no ha existido una disposición para designar un presidente del Consejo de la Judicatura. Ese es un tema que genera mucho problema, pero ese problema se genera porque es un tema extremadamente técnico, y de lo técnico se aprovechan para mandarlo a lo político y hacer daño a una institución que está trabajando con respeto a la ciudadanía. El Consejo de la Judicatura, luego de que, según lo que establece el Código Orgánico de la Función Judicial, no tiene un presidente titular porque renunció la doctora María del Carmen Maldonado, y el suplente, que no es de la fuente de la Corte Nacional de Justicia, tiene este impedimento por no ser de la fuente de la Corte Nacional de Justicia, la ley establece que ante la ausencia o impedimento para ejercerse la presidencia de la Judicatura, el propio cuerpo colegiado puede tomar la decisión de designar a una persona que presida al Consejo de la Judicatura. Esa es una decisión que no ha salido del Consejo de Participación Ciudadana, sino es una decisión que en forma autónoma, independiente, ha tomado el propio Consejo de la Judicatura. ¿Qué ha hecho en este caso el Consejo de Participación? No dejarse someter a las presiones mediáticas, a las presiones de autoridades, que la Asociación de Judiciales, que la Asociación de Jueces de la Corte Provincial. Yo soy muy respetuoso porque soy una persona que he sido litigante, y soy muy respetuoso a la función judicial, pero por el mismo respeto a la función judicial, es que ha sido prudente esperar en el tema del vocal del Consejo de la Judicatura el pronunciamiento de los tribunales constitucionales, porque existía la posibilidad de que se reconozca al doctor Román como el presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces no podíamos entrar en una designación de una autoridad cuando se encuentra pendiente una resolución judicial, por el respeto a la función judicial. No es lo contrario, como lo dijo el presidente saliente de la Corte Nacional, que hubo una metida de mano, que los problemas de la función judicial se deben al Consejo de Participación Ciudadana. Son cuestiones que me llamaron la atención, que no respondí en su momento con la fuerza que tenía que haber respondido, justamente por no generar más conflicto dentro del escenario que vivimos. Pero sí es necesario aclarar que este tema es extremadamente técnico, que el Consejo de Participación tiene dos normas de rango constitucional que tiene que cumplir. Primero, la Constitución, que establece claramente las 5 fuentes como se conforma el Consejo de la Judicatura, y efectivamente no tiene al representante de la Corte Nacional. Eso es clarísimo, no es que no lo sé, eso es clarísimo. O sea, hay que nombrarlo. No es así. Por otro lado, existe una norma también de rango constitucional, que es el dictamen interpretativo de la Corte Constitucional, que es lo que se conoce como el famoso candado al transitorio, claro, donde se establece que nosotros no podemos autotutelar las decisiones del transitorio. El transitorio tomó la decisión de ubicar al doctor Román en una fuente que no le correspondía como suplente de la doctora María del Carmen Maldonado. Pero nosotros no podemos tocar al doctor Román y decirle: doctor Román, váyase a su casa porque tenemos que atender la terna del doctor Saquicela. Váyase a su casa porque la Asociación de Judiciales necesita que designemos a tal persona como vocal de la Judicatura. Tenemos que ser respetuosos de la ley. No lo vea como ojos de ciudadano, véalo como ojos de servidor público. Nosotros tenemos que estar sometidos a lo que establece la ley. Y además también, ante la ausencia del principal de la Judicatura, el suplente se debe titularizar, es decir, el doctor Román
no se ve impedido de titularizarse, se ve impedido desde mi punto de vista ejercer como presidente, pero él tiene que ocupar esa vacante porque hay una ausencia definitiva. Entonces, ¿qué le corresponde al Consejo de Participación? Designar al suplente del doctor Román o al titular. Todo esto de aquí es lo que tiene que la Corte Constitucional resolverlo dentro de la acción extraordinaria de protección, dar guía, dar luces al Consejo de Participación Ciudadana, porque aquí existe un conflicto entre normas constitucionales, normas del mismo rango constitucional que tenemos que acatar. No crean los abogados, los judiciales, que nosotros no conocemos, que el Consejo se conforma por 5 fuentes y que no tiene el Consejo de la Judicatura la fuente de la Corte Nacional. Pero no podemos tocar lo que dice el transitorio, porque sería generar un torbellino y ponernos la soga al cuello de nosotros, porque usted recordará que ya 4 consejeros fueron destituidos por intentar tocar el tema de la Contraloría General del Estado. En resumen, y para finalizar, ¿usted cree que hay un plan político para sacarlo de ustedes? Es que no existe otra forma de pensar, porque si fuera porque hemos incumplido con actividades, porque no hemos designado a ciertas autoridades en el tiempo preciso, deberíamos estar los 7 y no 4. Resulta que a los 4 que somos mayoría, los 4 que hemos reformado los reglamentos para quitarles injerencias, que hemos sido dinámicos en la designación de autoridades, que hemos ordenado las finanzas al interno del Consejo de Participación Ciudadana, lo jurídico y también los reglamentos, estemos procesados. Por eso digo, no hay una excusa que permita que 4 consejeros que han cumplido con la ley, que le han dado seriedad a este Consejo de Participación Ciudadana, estemos procesados. Así que lo único que hay que pensar es que existe una intención de quitarnos del camino para apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana, pero son pocos. Yo aspiro que los representantes del poder político serio nos den el espacio y puentes de diálogo para poder transparentar y resolver cualquier interrogante, estrecharnos la mano y poder seguir adelante como instituciones del Estado, cumpliendo cada uno con nuestras funciones. ¿Quiénes son los que están interesados en este plan? ¿O los que ejecutan el plan? No quisiera mencionar nombres porque esto generaría indudablemente polémicas. Lo que yo necesito es que el poder político serio que lo existe se ponga a razonar el momento en que nos encontramos como nación, y creo que lo importante no es generar más conflictos y escenarios de procesos políticos, cuando lo propio es primero indagar cuáles han sido nuestras actividades, cuál es nuestro reproche. Nuestro reproche es haber reformado el reglamento de la Contraloría. ¿Y qué pretendían? Que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana ponga al secretario de la Comisión Ciudadana en todos los reglamentos, que mi secretario, el enviado, haga lobby político al interior, que pasen las preguntas por las manos de él, de las preguntas que se van a tomar a los postulantes, y se negocien las preguntas con el que no está calificado para ser contralor o defensor del pueblo o defensor público. Yo me quité esa prerrogativa, porque siempre fue mi lucha 8 meses, que no me parecía que desde la presidencia se cometa esta injerencia. Así que hemos reformado los reglamentos para evitar que el presidente, en este momento Hernán Ulloa, ponga un secretario en las comisiones ciudadanas de selección, y que ese secretario salga de la misma comisión para que estén blindados de injerencias, inclusive del propio Consejo de Participación Ciudadana. Entonces yo no creo que los legisladores que no tienen agenda particular, sino una agenda nacional, vayan a creer que hemos incumplido con la ley por haber hecho reformas que le han quitado la injerencia al proceso de designación del Contralor General del Estado. Bien, muchas gracias. Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, le agradezco por habernos acompañado y buen día. Gracias, buenos días a ustedes, se cuidan.